Bienvenidos a Temporal de Documentales. La bienvenida es para todos y todas los que están conectados en cooperativa.cl para ver el primer ciclo de documentales chilenos online. Muchísimas veces y mucha gente nos pregunta dónde se pueden ver los documentales. No todos llegan a los estrenos, no siempre tienen la distribución que uno quisiera en las salas. Bueno, este es un ciclo online, se puede acceder sin password, sin ningún tipo de restricción, así que vale mucho la pena. El ciclo de documentales es presentado por cooperativa.cl y por Chiledoc. Y lo que acabamos de ver es el documental El Salvavidas de Maite Alberdi. Es la historia de un salvavidas y su interés o su afán desesperado por controlar una playa colorida llena de personas que están allí veraneando. Esto ocurre en el Tabo, frente al Océano Pacífico, en el litoral central del país. Para quienes se perdieron, una excelente historia, el documental queda disponible en temporaldedocumentales.cooperativa.cl y hasta el domingo 14 de agosto. Desde Francia estamos al contacto con la directora de El Salvavidas, que es Maite Alberdi. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Maite Alberdi, para más señas, es uno de los grandes nombres de la nueva generación de realizadores del documental chileno y probablemente todo el documental chileno en general, de la historia del documental chileno. Maite ha sido muy reconocida por La Once, que es uno de los títulos más prestigiosos en esta área, y el 2011 estrenaba El Salvavidas. Hoy ya tiene un nuevo corto que se llama Yo no soy de aquí, del cual ya hemos visto algunos adelantos en medios chilenos. Ella es licenciada en Estética y directora audiovisual de la Universidad Católica y está con nosotros. ¿Cómo estás, Maite? Nuevamente el saludo desde Cooperativa. Bien, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, este es un buenas tardes, un buenas noches, un buenos días, porque sí, todo esto queda en cooperativa.cl. Y acabamos de ver una historia que resulta familiar para todos quienes alguna vez tuvieron un paseo familiar en la playa, en la costa del frío Pacífico chileno, en ese encuentro entre personas en traje de baño de distintos mundos, con distintas maneras de pasar el día en la playa. Y tú lo que haces es acercar un microscopio, acercarte hacia lo que está pasando en cada uno, bajo cada uno de estos quitasoles. Estuviste 2 o 3 años observando la playa para poder filmar esta historia, ¿no? Sí, estuve 2 veranos antes de grabar. Bueno, primero fui a todas las playas de Chile, a las más importantes, a conocer salvavidas para elegir el personaje principal. Entrevisté alrededor de 200 salvavidas hasta elegir a Mauricio. Bueno, Mauricio fue de los primeros que entrevisté en realidad, pero volví a él después de dar toda la vuelta. Y estuve 2 veranos siguiendo las rutinas que pasaban en esa playa y qué tipo de situaciones se repetían para estar consciente de qué era lo que yo podía grabar y qué iba a pasar en mi rodaje. Okay. Y Maite, hay algo que lo que a mí por lo menos más me llama la atención del documental es la capacidad que tienes para acercarte con la cámara a situaciones que son de una intimidad muy peculiar, muy particular, que es esa intimidad, ese diálogo que se da sobre las toallas. Es el diálogo entre las mujeres que hablan de una situación de violencia doméstica, ¿no? Es de cómo se comenta lo que está ocurriendo al lado, es de las personas que están haciendo el asado, aunque saben que no tienen permiso para hacerlo. Entonces, ¿cómo logra una documentalista acercar la cámara y llegar a esos retazos de intimidad y de realidad cuando hay un camarógrafo, hay audio que tomar, hay una serie de requisitos técnicos que cumplir? ¿Cómo lo logras eso? Bueno, en El Salvavidas creo que lograr la intimidad de alguna manera era más fácil que en otras películas porque el espacio era tan grande y había tanta gente que si bien éramos un equipo de 5 personas al lado de la cantidad de gente en la playa, éramos nada. En las películas que los espacios son más reducidos creo que es más difícil lograr la intimidad porque uno realmente altera el espacio. En este caso creo que nos estábamos alterando o pasamos más desapercibido quizás que en otros lugares. Y la intimidad, bueno, en la playa era un desafío, primero porque necesitábamos que la gente se acostumbrara a la cámara, no mirara a la cámara, no saludara, y
para generar esta sensación de que estamos viendo la vida cotidiana. Y eso lo logramos, bueno, estando muchas horas o mucho tiempo en el espacio antes de grabar cada escena, esperando que la gente que estaba ahí se acostumbrara. En la orilla teníamos que trabajar con una tarima, cosa que los niños, que eran los que más saludaban a la cámara, no alcanzaran a llegar al lente, por ejemplo. Y en las conversaciones íntimas lo que hacíamos era seguir a los personajes varios días y acompañarlos un par de horas hasta que teníamos el tipo de conversación que queríamos. Y al mismo tiempo en el Salvavidas, a diferencia de otras películas, la cámara estaba muy lejos de los personajes. Trabajamos con un lente que permitía acercarnos en la óptica, pero la cámara no estaba encima, estaba solamente el sonidista. Por lo tanto, de alguna manera todo el mundo sabía que los estábamos grabando, les pedíamos permiso antes, pero tener una distancia con la cámara de alguna manera también hacía más fácil el acostumbramiento de los personajes para lograr esa intimidad. Ya, o sea, hay una mezcla de cosas entre la tarima que utilizan, el tiempo que permanecen con ellos, pero también la misma playa que es abigarrada, que está llena de personas, donde uno está muy cerca de desconocidos y por lo tanto el equipo técnico, el equipo del documental podía un poco mezclarse con el resto. En este documental hay un personaje principal que es Mauricio, que es el salvavidas que tú eliges entre otros 200 salvavidas. Y tienes unos secundarios. Y antes de pasar a Mauricio, que para mí es una historia muy humana y una cosa muy bonita respecto a lo que él cree que es y lo que realmente puede hacer en la playa. Es un personaje fascinante, pero también hay secundarios muy buenos, que aunque aparecen en momentos muy breves, son muy elocuentes. Yo pienso, por ejemplo, en los amigos que están armando un crucigrama, que no parece... que son todo lo contrario a lo que uno esperaría de alguien que está armando un crucigrama, ¿no? Uno piensa más bien en gente mayor sentada en su casa. Y estos son dos chiquillos jóvenes preguntando cómo se rellena media lata, qué significa media lata. ¿Cómo encontraste ese momento en el documental, que es uno de los momentos más graciosos del documental? Bueno, la película se planteó desde el principio como una representación de la idiosincrasia y una representación como de cómo de alguna manera en la playa hablamos a puertas abiertas, es como que estamos en el living de la casa, comentamos la vida propia, la ajena, y se mira mucho al otro, y de alguna manera eso era una distinción de las playas chilenas por sobre las otras. Y estos personajes surgen de la búsqueda, como sabíamos que yo quería amigos en la playa, carreteando y conversando, era uno de los personajes que me interesaba encontrar. Era una playa también difícil porque, a diferencia de otras, los veraneantes iban un par de días, no era gente que tuviera casa en la playa y que uno pudiera seguir todo el mes. Entonces cuando encontramos a un buen personaje, lo seguíamos esos días que iban. Estos personajes, al final de este seguimiento y de esta espera de la que hablaba antes, como de tener paciencia y escuchar cuando uno encuentra un buen personaje y darse el tiempo para que surjan las conversaciones que son interesantes para uno como director. Creo que en esa espera surge esa escena que es un regalo, la media lata, y que siento que es un texto que si uno lo escribiera en un guión de ficción sería increíble, y como no sería tan creativa como para poder inventar un diálogo como ese. Realmente, creo que la espera, sobre todo en el Salvavidas, yo aprendí como cuando uno espera, está ahí y sabe que tiene buenos personajes, como la realidad te va a dar ese tipo de regalos. Yo creo que lo describes muy bien porque parece un guión, parece un trozo en un guión perfecto, vívido, y es un documental. No puedes decirle a las personas qué tienen que hablar, y de ahí viene momentos como la media lata, que a mí me pareció perfecto. Quienes lo pueden volver a ver, yo lo recomendaría. En el tema de Mauricio, este es el salvavidas que tú eliges, este es un salvavidas que está tan en su papel, tan convencido de su rol, tan ajustado a la idea que él tiene de lo que tiene que ser un salvavidas, por contraste, o en contraste con Jean-Pierre, que es el salvavidas que a él le genera muchísimas sospechas. Te invito a ver una de las escenas que yo creo que mejor describe cómo Mauricio se ve a sí mismo, cómo este salvavidas ve su rol aquí en esta playa, que es como un espacio, el living de la casa de estas personas que están veraneando. Perfecto. O sea, las restricciones para comida.
No, es para todo la reflexión. Sí, por No lógica. es para todo, no se puede tomar en la playa porque una persona ebria que se meta al agua es como seguro que se va a ahogar. Lógico, sí. No se puede fumar marihuana tampoco en la playa porque una persona volada no anda con sus 5 sentidos activos. Tampoco se puede hacer ni fogata ni armar carpas porque dentro de una carpa pueden estarse violando una mina y nadie se va a dar cuenta. Tampoco se puede hacer fogata porque esta es una playa, no es un camping. Pero es un lugar público, pero si va a ser culto. Pero todo lugar público tiene reglas. Maestro, sería mucha molestia pedirle que se coloque traje de baño, que no se pueda andar exhibiendo con calzoncillos en la playa. Sí o no, falta la moral y las buenas costumbres. Ya, ahí está Mauricio, el salvavidas que es un salvavidas muy autoconsciente, mucho más autoconsciente de lo que uno imaginaría a los salvavidas en la playa. Esta relación con el otro salvavidas, con Jean-Pierre, que ha sido elegido el mejor salvavidas el año pasado y que, como vamos a ver al final del documental, de alguna manera demuestra experiencia, demuestra que es un salvavidas distinto a Mauricio, allí donde Mauricio lo critica tanto. ¿Cómo lograste encontrar estos dos personajes? Porque nuevamente esto es un documental, tiene a veces la emoción o la lógica de una película, pero esto es un documental y esto es algo que tú has encontrado y no algo que podías preparar. Entonces, ¿cómo logras pillar esta relación entre los dos salvavidas que es tan tensa y de competencia? Bueno, primero contar que para mí los documentales también son películas y creo que dentro de las películas, en el fondo, uno tiene documentales y ficciones y las ficciones y los documentales tienen que lograr lo mismo en el espectador, que es tener una historia, lograr emoción, y creo que ese es el desafío, y eso es lo que trato de hacer y lo que tratamos de hacer con el Salvavidas. Claramente. Perfecto. Perdona, porque claro, yo creo que uno puede entender película como ficción y documental como realidad. Y tú me estás diciendo, todas son películas, y algunas son películas de ficción y otras son películas documentales, y eso es lo que tú haces. Sí, porque Perfecto. Creo que todas vamos al cine, todas tenemos que lograr lo mismo, la gente va a buscar lo mismo a una sala o en la tele o en Netflix, como sea, pero tenemos que lograr enganchar, reflexionar, emocionar, entonces como no importa el género en ese sentido, y creo que son distintos porque trabajamos con materiales distintos, pero películas a fin de cuentas, y creo que Perfecto. En el fondo eso es lo que trato de hacer como en general y en el Salvavidas, como que empecé por ahí, de que en realidad la gente no sepa mucho o piense a veces que es ficción, pero precisamente por eso, como por tratar de lograr una narrativa y una conexión. Y Jean-Pierre, o sea, este salvavidas de alguna manera funciona en esa narrativa como un antagonista tradicional de los guiones a los que estamos acostumbrados, que es completamente distinto a Mauricio, piensa distinto, actúa distinto, como claramente Mauricio está todo el día tocando el pito y todo el día haciendo prevención para evitar que las personas se ahoguen de un modo como bastante racional y lógico. Y Jean-Pierre funciona mucho más desde el instinto y de ir al agua cuando alguien se está ahogando, pero trabaja distinto, no está ahí como Mauricio al pie del cañón haciendo prevención. Entonces, para mí, yo creo, no sé si hay uno que esté mejor que el otro, yo creo que el mejor salvavidas es un poco la mezcla de los dos, y creo que la película, claro, trato de no emitir un juicio sobre uno o sobre otro, creo que los dos tienen ciertos grados de razón. Yo creo que yo la veía con otras personas y la pregunta era si Mauricio era capaz de meterse al agua. Entonces ahí el comentario es como, si el salvavidas no se mete al agua, no te sirve como salvavidas. De alguna manera hay una no sé si hay un momento que es muy triste, que es cuando hay que lanzarse al agua. Es Jean-Pierre, a quien Mauricio ha estado todo el tiempo criticando de alguna manera, el que salva la jornada. Y Mauricio no logra hacer más, digamos. No sé si es un momento que parece un quiebre en la figura que tenemos del salvavidas principal. Sí, a ver, esa escena, claro, es clave porque se revela el personaje, como una cosa es lo que el personaje dice que es, y otra cosa es cómo se comporta cuando tiene una situación de presión, que es lo que pasa
en ese momento, y creo que es cuando los personajes se revelan en las películas en general, como cómo actúan en los momentos de presión, y esa escena es súper clara en ese sentido. Pero, o sea, yo creo que quiero defender a Mauricio en esos términos porque le escuché a Mauricio y a otros salvavidas cuando hice la investigación decir harto que el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua, y creo que tienen cierto grado de razón ahí, porque el que nunca se mete al agua, porque evitó que hubiesen accidentes y estuvo ahí tocando el pito, evitando el accidente. De hecho, el accidente no es en su zona, es en la zona del compañero. Entonces, está bien, uno puede decir, bueno, se podría haber metido, se puede meter igual, sí, pero creo que él dentro de todo hace bastante bien su trabajo en la responsabilidad que le asignaron. Y claro, pero uno, o sea, por supuesto que si yo estuviera en esa situación me gustaría que los dos fueran al agua. Y sí, Mauricio va al agua, pero en ese verano a mí no me tocó nunca porque en realidad él en su territorio estaba haciendo prevención todo el tiempo. Claro, o sea, él logra, si uno lo piensa, cuando uno ve un documental como El Salvavidas, una película como El Salvavidas, te das cuenta de la enorme responsabilidad que tienen. Ellos están tratando de controlar una cantidad que en algunos momentos puede ser muy grande de personas frente a al mar, frente al océano, que es engañoso, que es peligroso, que es cambiante. Es absurdo por varias razones. Primero, porque es un salvavidas por, no me acuerdo cuánta era la cantidad de kilómetros, pero un espacio gigante, con mucha gente bañándose en una playa que no es apta para el baño, entonces con una concesión de la playa que la tienen los vendedores ambulantes y no la municipalidad, por lo tanto la preocupación es que salga todo más barato, más que realmente estén las medidas adecuadas de seguridad. No sé, ellos no tenían en esa época, estamos hablando de 5 años, no tenían radio, no tenían teléfono, no había cómo llamar a una ambulancia, o sea, tampoco estaban las condiciones mínimas para trabajar, y trabajar solo con su talento y con un nivel de precariedad que era absurdo para la cantidad de gente y para lo peligroso de esa playa. Entonces, uno tampoco le puede asignar toda la responsabilidad a ellos. Claramente Mauricio es un personaje que racionaliza mucho todo, pero tampoco sabemos qué habría pasado si él hubiese ido a ese rescate específicamente. Exactamente. En ese momento tú te das cuenta de que más allá del pan de huevo y de la comida de los bañistas y de las conversaciones, ellos en la última línea están a cargo de la vida de las personas. Y cuando la muerte entra en esa playa, es un momento muy impactante en el documental, y podemos verlo de nuevo. Ven para acá con tu hermano. Pero, oye. ¿Vayas tú no? Sí. ¿Tocando? ¿Estás apurado? No, ¿se toca? ¿Quién está tocando? El de allá, pues. Hay otro hombre. ¿Vieron que me están ahogando dos? No, es el salvavidas. Sí, un cabro chico. Se anda metiendo primero encima, ya está al lado y están los huevos. Sí, Ahí está uno de los momentos claves de la película El Salvavidas. Maite, para volver a los secundarios, a esta galería de personajes, hay una relación que es muy particular y que tiene que ver con Mauricio y el mini salvavidas, que es este niño que además va adquiriendo como indumentaria de salvavidas, se va convirtiendo en salvavidas, tal como ocurre en Australia, a medida que va avanzando la película. ¿De dónde viene ese niño? Y nuevamente, porque él sí tiene que haber estado más tiempo en la playa para estar permanentemente con los salvavidas, ¿o no?
No, fíjate, fue bien increíble. Yo soy una convencida, o con el salvavidas aprendí mucho, que la realidad es cíclica y si uno conoce los espacios, como que hay ciertas rutinas y cosas que se repiten. Y el personaje de Lucas, cuando yo escribí el guión previo al rodaje, estaba, y era exactamente igual, porque yo había visto un niño que se llama César en investigación, que le había pasado exactamente lo mismo, que había seguido el salvavidas, que se había mandado a hacer el uniforme, todo, que ya caminaba igual a Mauricio, pero como que esta atracción le duraba 8 días más o menos y de ahí me di cuenta que se aburría. Y yo lo tenía en el guión y sabía que era imposible que volviera a pasar y que no iba a volver a tener un niño tan increíble. Y el primer día de rodaje, en la primera cinta, en esa época grabamos con cinta, aparece el Lucas diciendo que quiere ser salvavidas y yo dije, es idéntico al otro, tenemos que seguirlo. Y sabía que se iba a aburrir, por lo tanto invertimos los primeros días de rodaje en este niño y fue increíble porque en realidad si yo no hubiese conocido a César el año anterior, el primer día de rodaje no habría puesto el ojo en Lucas, no lo habría grabado, o habría pensado, bueno, lo grabo después y me habría perdido esa historia. Y Lucas era el hermano chico de César, así que repitió la historia de su otro hermano y fue como perfecto en ese sentido, que también parece casi de ficción, que el papá les manda a hacer el uniforme y todo, pero así era. O sea, en la toma cuando aparece de espalda, cuando Sí, van comentando sí. el polerón y de repente tú lees que dice mini salvavidas, es uno de esos como pequeños golpes que va dando. Y son las típicas cosas que uno como director se podría tomar las libertades de hacer, como en el sentido yo no tengo rollo con esas libertades del documental en que uno podría mandarle a hacer la polera de mini salvavidas y no hay nada de malo en eso, pero son esas cosas que tampoco se me ocurrirían porque son demasiado insólitas y pasan, y a veces lo insólito, claro, está totalmente fuera de lo que uno pueda escribir, imaginar y pensar, como eso es lo entretenido. Yo creo, Maite Alberti, cuando uno te escucha hablar del salvavidas, se va dando cuenta de estas cuestiones espectaculares que pasan en los documentales. Esto que tú dices, por ejemplo, de que comprendiste en algún momento que, si te leí bien, en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias hay cosas que inevitablemente van a pasar. Hay conversaciones que de todas maneras se van a dar. Y a mí eso me parece un hallazgo cinematográfico espectacular. Sí, o sea, yo creo que depende de las personalidades de los directores, pero es mi certeza como para enfrentar un rodaje difícil, porque Salvavidas era un rodaje súper complicado porque era mucha gente, muchas cosas que pasaban al mismo tiempo, entonces uno no sabía qué grabar cuando estaban pasando muchas cosas, pero claro, esa certeza de conocer el espacio y saber que más o menos hay rutinas que pasan todo el tiempo, como muchos me preguntan, ok, ¿cómo lo hicieron para grabar el rescate? ¿Cómo llegaron? Y es lo mismo, o sea, es como yo me había leído todas las estadísticas de los marinos y sabía que los rescates eran siempre en la estadística entre las 5 y las 6 de la tarde. Entonces estábamos todas las tardes entre las 5 y las 6 de la tarde en la orilla por si pasaba algo. Y claramente cuando pasó fue a las 5:30 de la tarde y yo me dice como, bueno, ¿cómo? Pero las circunstancias de esa playa no han cambiado y uno puede prever ese tipo de situaciones investigando. Entonces creo que hay documentales que necesitan más investigaciones teóricas y en este caso los documentales de observación uno necesita una investigación en terreno, de observación empírica y entender cómo, qué pasa en este lugar y cómo funciona este lugar. Exactamente. O sea, yo creo que es un trabajo racional en términos, como tú dices, de investiguemos cómo funciona este lugar y vamos a poder prever lo que va a ocurrir, más o menos. Pero también hay una cuestión que me parece que es más profunda y es que nuestras interacciones sociales y la realidad finalmente no es tan caótica como podemos pensar, sino que sigue ciertas ideas. Por ejemplo, que el quitasol va a pasar volando por la playa en algún momento porque... Ah, sí. O sea, era obvio, el día de viento sabíamos que teníamos que esperar que el quitasol volara, o sea, y estaba dentro del guión y como que todo estaba dentro del guión, solamente que había que saber más o menos en qué minuto o a qué hora iban a pasar ciertas cosas. Sí. Es todo menos azaroso de lo que parece y conserva el registro que es propio del documental, que los niños se pierdan y luego se encuentren. Que sí, es una mezcla lo de lo azaroso y no, porque en realidad como que yo creo que uno genera las condiciones
¿para qué entrelazar? O sea, en el fondo, lo que me preguntabas del puzzle, en el fondo, uno genera las condiciones para encontrar buenos personajes, para estarlo esperando hasta que aparecen ahí, como uno genera las condiciones para estar al momento del rescate y te sorprende, y todo lo que va pasando como que es más insólito de lo que uno hubiese esperado. Maite, si yo tomara un curso de documentales, me gustaría que estuvieras entre las profesoras. creo que hay mucha gente que puede ver esta conversación y aprender respecto a cómo filmar. Yo creo que es como filmar un tipo de... O sea, sí, me ha tocado estar en paneles con otros directores y hacen de documental y hacen cosas completamente distintas, como que creo que tiene que ver con las personalidades y con el tipo de película que uno trabaja. Claro, esto es lo que haces tú, esto es cómo lo haces tú. Yo creo que hay, además, en tu forma de filmar, un rescate del habla chilena que a mí me pareció espectacular, y yo te lo comenté fuera de cámara. A mí me recordó a Raúl Ruiz, me recordó hasta Nicanor Parra. O sea, cuando sube la escalera un señor más o menos mayor y le dice al salvavidas por qué ha perdido a su familia, le dice por qué habrá ido al baño, como si ir al baño fuera la causa para perder. La causa de haber perdido a la familia que lo acompaña. O la conversación entre las mujeres, que son 3 mujeres, que también el grupo de 3 es una cuestión como una estructura clásica, ¿no? Y cuando ellas hablan respecto a si son bonitas o feas, o si una persona que vive en Estados Unidos va a encontrar más bonita a una persona que es morena o que es rubia. Es una cuestión muy, muy graciosa, y yo creo que son diálogos que todas las personas que viven en Chile alguna vez han escuchado. Sí. No, o sea, como creo que están las circunstancias en esa playa para encontrar diálogos abiertos, como que creo que esta era una buena locación en ese sentido, y creo que el documental y el cine, bueno, Raúl Ruiz y el documental en general tienen ese rol de rescatar el habla y de rescatar las idiosincrasias, y de alguna manera ese rescate del habla es un documento histórico, por mucho que uno diga, bueno, obviamente que el Salvavidas no es una película histórica, cuando pasen los años sí va a ser una representación de un momento, de cómo se vivía, de cómo se hablaba, de... No sé. Ciertamente, de cómo se comía en una playa, de cómo se rompen las normas y cómo se respetan. A mí me parece que sí, que en ese sentido tiene algo de reflejar un momento de una forma preciosa, y además tiene espacio para ciertas tomas, por ejemplo, el pulgar del hombre que está vendiendo el algodón de azúcar, ¿no? O la playa reflejada en el vidrio de algodón de azúcar. Tú ves que ese pan de huevo brilla, tiene el color especial del pan de huevo en la playa chilena frente al Pacífico. El hashtag para comentar, para aportar, para preguntar es hashtag temporal de documentales o etiqueta temporal de documentales. Y la mayoría de las preguntas tiene que ver con Mauricio. Si sabes qué pasó con Mauricio, si todavía es salvavidas en la playa, porque ya nos contaste cómo lo encontraste. Y yo sé que a los documentalistas siempre les preguntan como si tuvieran que hacerse responsables de cada una de las personas que filman, pero en el caso de Mauricio... Es que uno es un poco responsable de las personas o sea, es como que creo que uno carga toda la vida no carga, pero como que terminan formando parte de tu vida, algunos personajes más que otros, pero uno pasa mucho tiempo con los personajes, entonces como que es una relación un poco familiar, como que deja de ser de trabajo. A Mauricio no lo veo hace mucho tiempo, pero de tanto en tanto nos mandamos algún tipo de mensaje. Dejó de ser salvavidas al poco tiempo, no le interesó seguir trabajando en la playa, y Jean-Pierre sigue al pie del cañón todos los veranos trabajando como salvavidas. Wow. En defensa de Mauricio, decir una vez más, porque tú hiciste una muy bonita defensa de Mauricio, que él mantuvo su sector, el sector del cual él estaba a cargo y se sentía a cargo, lo mantuvo seguro. Sí, siempre. Ok, vale, entonces, Maite Alberdi, muchísimas gracias por conversar con todos. Gracias a ustedes, un gusto. Y el documental El Salvavidas queda disponible, como contamos, hasta el domingo 14 de agosto en cooperativa.cl, así que apúrense, realmente es un retrato no solo de una playa, sino de una forma de ser en Chile, y es absolutamente recomendable. Maite, muchísimas gracias. Gracias.
Chao.